Sin más, dejamos en el uso de la palabra al doctor Jefferson Moreno Nieves. Hasta mi Huancayo querido, decía un amigo. Muy buenas noches con todos, estimados amigos. Muy buenas noches a ustedes, estimados doctores. Siempre es un gusto para mí venir al Cusco. Es muy bonito para mí venir al Cusco. Siempre lo he dicho, cansado, pero uno viene aquí con toda la alegría y encuentra el descanso necesario en una ciudad tan mística como esta, ¿no? Y además en una ciudad donde uno recibe tanto cariño inmerecido, dicho sea de paso, de parte del doctor Alatrista, de parte de todo su equipo y de parte de ustedes que están presentes acá. Yo decía, doctor, ¿de verdad vamos a hacer el evento un sábado a las 6, 7 de la noche? ¿Está seguro que van a venir a escucharnos? Por supuesto, mi hijo. Los alumnos vienen a la hora que sea necesaria con tal de escuchar información de que sea de calidad. Espero que así sea al final y no nos terminen reclamando después porque no fue de calidad. A ver, miren, el tema es así, Vamos a hacerlo bastante sencillo porque hay que llevarlo a la práctica. El proceso penal tiene 3 etapas, ¿cierto? Yo creo que ahí empieza. Tienes la etapa de investigación preparatoria, donde la finalidad del fiscal y del abogado defensor es obtener información. No sabemos qué pasó. ¿Cuántos turistas visitan el Cusco a diario? ¿Cierto? ¿Cuántos turistas a diario, por eso me pareció bonito el caso, denuncian que alguien en el Cusco lastimosamente les ha robado sus pertenencias? Probablemente varios de ellos, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que empezar a controlar. Pero tenemos un montón de casos. Cuando alguien te pega, cuando alguien te quita el celular, cuando alguien te arrastra con tu cartera, te deja su tarjeta de presentación, no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a indagar, empezar a buscar información, empezar a revisar qué pasó. Normalmente, ¿qué tendrías que hacer? Hoy que vivimos en el mundo de la tecnología, revisa si es que existen, porque ahora todo está visto, ¿no? No hay un movimiento que hagamos que no nos tengan registrado. Entonces buscamos cámaras. ¿Qué más tienes que buscar? Encuentras testigos. Entonces por ahí un vecino, por ahí el dueño del local, por ahí salieron de la discoteca. Entonces llamemos a declarar a los dueños de la discoteca, a ver cuántos salieron, ¿no? E inclusive, una vez que logras identificar a las personas que estarían involucradas en el hecho, pues les das la oportunidad de defenderse a ellos mismos, ¿sí o no? Y ellos mismos brindan información a la carpeta fiscal. A la que arrastraron con su cartera, al turista que arrastraron con su mochila, al que le pegaron para quitarle el celular, también lo llama porque tiene que darte información, ¿cierto? Esa fase, la fase de la obtención de la información, es fundamental para trabajar las técnicas de litigación oral en el Perú. Porque lastimosamente, digo lastimosamente porque creo que todavía no hemos entendido a perfección lo de la litigación y qué bueno que EGLO siga trabajando la escuela cusqueña de litigación. En juicio, por ejemplo, solo se permite hacer uso de declaraciones previas. No sé cómo es en el Cusco, debo ser sincero, pero por lo menos en Lima y en otras ciudades en las que me ha tocado litigar, no sirve la información que no viene de la carpeta fiscal propiamente. Sobre todo que no haya sido obtenida, declaraciones que no hayan sido obtenidas con la firma del fiscal, del testigo, del abogado del investigado, o por lo menos el cargo de notificación al investigado, ¿cierto? Entonces, no sirve de nada llegar a juicio si es que en la investigación no has obtenido toda la información. ¿Estamos claros hasta ahí, sí o no? Primera premisa. La fase más importante para hacer un buen juicio es la fase de investigación. Llegas a juicio y tienes que hacer un contrainterrogatorio. Y hay una regla que dice, no hagas una pregunta si no conoces la respuesta, ¿sí o no? Si no tienes la declaración previa, ¿cómo sabes qué preguntas hacer? No sabes. Entonces, la fase más importante es la fase de investigación. La fase de investigación te permite obtener toda la información posible. Inclusive en el camino de la prueba, es el momento en el que se obtiene la prueba, ¿sí o no? No sabes si es harina,
Entonces no la sometes a la prueba de nariz, sino mandas realizar una pericia química para saber si es droga, ¿sí o no? No sabes si es que la persona que aparece en el video es o no la persona que mandas a hacer una pericia antropológica, ¿sí o no? No has identificado, llamas a declarar testigos. Eso es fundamental y ustedes tienen que tenerlo claro. Creo que esa es la primera premisa. En la fase de investigación hay que obtener información. Obtenida esa información de parte del fiscal, en esos momentos también participó el abogado defensor, ¿sí o no? Haciendo preguntas, porque el abogado defensor tiene derecho a participar en todos los actos de investigación que se programen, absolutamente todos, menos en uno. En uno nada más no puede participar, en todos puede. Declaraciones de testigos, pericias, vas a hacer una inspección allá en la esquina, yo también voy. Vas a revisar en internet si es que descargan información de medios públicos, yo también tengo que estar. En todas tengo que estar, menos en una. Menos en una no puedo estar, solo una no puedo estar. Cuando declare un coimputado, ¿no? Son 3 investigados, yo defiendo a uno. Cuando declaren los otros 2, solo ahí no puedo participar. Pero en todo lo demás, yo puedo estar. Entonces quiere decir que en la investigación se ha obtenido información de parte del fiscal y de parte del abogado defensor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esa es mi premisa básica. Segunda premisa. Una vez que se ha obtenido la información, sobre la base de esa información, el fiscal empieza a tomar decisiones. Y el fiscal dice, a ver, he pedido las cámaras y efectivamente en las cámaras aparece un joven delgado, de saco celeste a cuadros, con bufanda, pantalón. Es Jefferson, ¿sí? He mandado a hacer una pericia antropológica y efectivamente es él. Entonces, yo creo que es él. Lo he llamado a declarar a la víctima, al turista que ha estado en el Cusco paseando en mi hermosa ciudad. Ha venido de Lima y encima lo ha agarrado a las medianoche y le ha pegado, le ha quitado su GoPro, ¿no? Entonces, el agraviado los indica directamente. No, es Jefferson. Yo creo que es Jefferson. Entonces el fiscal, sobre la base de la información que ha obtenido en la investigación, toma una decisión. ¿Cuál es esa decisión? La de formular una acusación, ¿cierto? Y dice, yo tengo toda esta información, esa información que ustedes tienen en la mano y que por favor díganme que han leído, todo esto se ha recopilado en la etapa de investigación y un poquito más, todo esto y un poquito más se ha recopilado. El fiscal ya lo revisó y dijo, sí, efectivamente, ellos son los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Jorge Lomas, Paul Wilca y Brandy Peña. Yo creo, después de todo lo que he revisado, dice el fiscal, que ellos son. ¿Estamos de acuerdo? Como yo no puedo ordenar que vayan presos, tengo que llevarlos a juicio. Tengo que pedirle a un juez que los condene. Pero ojo, yo estoy convencido de que ellos son los responsables. ¿Qué me toca ahora? Convencer al juez de mi visión. Trasladarle todo lo que yo hice en la investigación, pero trasladárselo al juez. Y decirle, juez, ellos son los responsables. Y yo se lo puedo probar. ¿Sabe con qué se lo puedo probar? Con todo eso que yo hice en la investigación. ¿Se entiende? Segunda premisa. Tercera premisa. Una vez que ya tomaste tu decisión, eres fiscal, y después de todo lo que has obtenido en la investigación, has tomado la decisión de formular una acusación, has pasado la etapa intermedia, has llegado al juicio, y te toca decirle al juez que estas personas son responsables, todo lo que hiciste antes no existe. Esa es la tercera premisa. Acá hay una declaración escrita, por ejemplo, miren en su material. Acá hay una declaración de Samuel Alvis Mesa, que le han dado duro, ¿no? Ya. Samuel Alvis Mesa ha declarado en la investigación, y ustedes lo tienen escrito en papel.
¿Por qué lo tienen escrito en papel? Porque esa declaración se brindó en la etapa de investigación. ¿De acuerdo? Esta es la investigación, este es el juicio. El día que tú das el pasito al juicio, esa declaración no existe. Es como si no te hubiera dado. Solo va a existir cuando el brandy cuando Samuel Alvis se siente ahí y diga lo que tú ya sabes que ha dicho. ¿Se entiende? O sea, esta declaración anterior es solamente para convencerte a ti, fiscal. Pero una vez que has empezado juicio, no existe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sentarlo a Samuel y preguntarle lo que probablemente le has preguntado en la investigación. ¿Te acuerdas, amigo, lo que me contaste a mí, Samuelito, en la investigación? Ahora yo te voy a preguntar para que se lo cuentes al juez. Así como me has convencido en la investigación, ahora tienes que convencerlo al juez. Ese es el interrogatorio. Es el interrogatorio. Es tu amigo, es tu testigo. Tú lo llevaste a juicio. ¿Por qué lo has llevado a juicio? Porque tú consideras que esa declaración que él te ha dado antes te ayuda a probar que son responsables Jorge Lomas, Pulhuica y Brandy Peña. ¿Cierto? Pero ¿sirve de algo? No sirve de nada, ¿cierto? Solo sirve si él lo dice de su boca en el juicio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando tú ofreces a un testigo para juicio porque consideras que la versión de ese testigo es importante para ti, ayuda a tu caso, entonces tú lo has ofrecido y tú tienes que realizar el interrogatorio. ¿De acuerdo? Tú consideras que el buen Samuel es un turista honesto, no es ningún discriminador, él no miente, es un personaje pulcro, tú lo ofreces. Lo llevas a juicio y le dices, amiguito, con tu declaración vamos a ganar este juicio contra las personas que te pegaron y te quitaron tu GoPro. ¿Te acuerdas? Tu billetera, ¿te acuerdas que te quitaron? Ya. Pero tienes que contarle al juez todo lo que pasó. Yo te voy a guiar. Yo te voy a ayudar. ¿De acuerdo? Ese sería el interrogatorio. Pero cuando yo termine de hacer mi trabajo, esos tres que hoy están en juicio, que han sido acusados, no son mangos. Tienen ahora un abogado. Lo han contratado al doctor Alatrista para que los defienda, ¿sí o no? Y cuando el fiscal termine de interrogarlo, le toque el turno a quien no lo ofreció. Ya, a mí, en principio, no me es conveniente como abogado defensor la declaración de ese agraviado, ¿cierto? Porque se supone que se indica a mi cliente, dice que le pegaron, dice que le quitaron, ¿correcto? Pero puede ser que yo, cuando el fiscal lo ha ofrecido, una de dos, o las dos al mismo tiempo, también pueda obtener información relevante de él. También. Ahorita vemos en temas prácticos, pero por ejemplo, este señor no puede probar que la GoPro existía. Y en el delito de robo hay que probar que tú tenías el bien, ¿no? O sea, mañana me robo yo, no, mi billetera tenía 10,000 soles. ¿Y de dónde sacaste los 10,000 soles? No, yo tenía 10, ¿puedes probarlo? No puedo, pero yo tenía 10,000 soles. Entonces, puede ser que yo sí necesite algo de información de él. O puede ser que también quiera desacreditarlo en algún sentido, ¿cierto? Para decirle al juez, juez, no es tan buena gente el Samuelito, ¿no? O sea, parece que no ha percibido la información, parece que él no ha visto a nadie, porque una vez que lo agarraron a
tapó los ojos. Porque dice este señor que no puede probar que tenía una GoPro. Entonces, juez, parece ser que no es un testigo confiable, ¿cierto? Entonces, después del interrogatorio, que realiza quien ha ofrecido al testigo, vendría el contrainterrogatorio, de parte de quien no ha ofrecido al testigo. ¿Se entiende? Esa es la mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con las reglas específicas de cómo podríamos hacerlo. Si tú eres el fiscal, o puede pasar al revés, ¿ah? Puede pasar que el abogado defensor ofrezca un testigo. Entonces, ¿quién interroga? El abogado defensor. ¿Y quién contrainterroga? El fiscal. Interroga a quien ofrece. En el ejemplo que vamos a trabajar, interroga el fiscal porque el fiscal ofrece la declaración del agraviado. Entonces, tú lo has ofrecido, tú lo has llevado al juicio, para que este señor lo convenza al juez de que efectivamente estas personas son las responsables. Ya hace un par de meses, dos, 3 meses más o menos, me busca un amigo y me dice, oye Jefferson, yo sé que tú eres amigo de una persona que es un jefe de un estudio, que es un estudio muy grande, yo quiero trabajar ahí, yo sé que el dueño es tu pata, tu amigo. Sí, le digo, él es mi amigo, yo quiero trabajar ahí, yo tengo las capacidades para trabajar ahí, me dice Jefferson. Sí, yo creo que sí, yo creo que tú lo harías muy bien. Preséntamelo. Ya le digo, voy a coordinar una reunión. Dicho y hecho, llamo a mi amigo y le digo, oye, ¿cómo estás? Tengo otro amigo que quiero presentarte. Oye, a ver si comemos algo. Ya, me dice Jefferson, como es mi amigo, me acepta. Llegamos a la reunión y le digo, oye, Ramiro, te presento a mi amigo Paolo, ¿no? Paolo es un joven abogado, es un muy buen abogado, quiere trabajar contigo. En ese momento, ¿a quién hay que convencer? A Ramiro, el dueño del estudio. ¿Quién tiene que lograr ese convencimiento? ¿Yo? No, Paolo, que quiere trabajar ahí, ¿sí o no? Entonces, yo no puedo hablar por Paolo. Paolo tiene que defenderse solo. Paolo tiene que hablar por sí solo. Tiene que venderse él solito, ¿sí o no? Yo ya cumplí presentarlos. Entonces yo le he dicho, Ramiro, te presento a Paolo. Paolo, te presento a Ramiro. Paolo es un buen abogado. Cuéntale, Paolo, ¿tú dónde has estudiado? Cuéntale. Y Paolo empieza y dice, sí, que yo soy de Abancay, que he estudiado en el Cusco, luego he trabajado acá, me he ido a Huaraz, ¿sí o no? Ahora soy lo máximo, trabajo en Lima, ¿no? No, tengo mi libro, he hecho... No, y se concentra él solamente en su trabajo, que viajó acá y allá, y cuando veo que se está perdiendo Paolo y Ramiro ya está aburrido, le digo, pero Paolo, cuéntale también de tus libros. Ah, sí, también tengo mis libros, este es mi 5º libro ya, y yo encima organizo mis presentaciones, y cuando está concentrando mucho en Lima, le digo, Paolo, pero creo que tú también en Cusco hiciste una presentación, ¿no? Pues cuéntale. Entonces, sí. Entonces sí, yo también en Cusco, luego me fui a Iquitos, ando de ciudad en ciudad. Pero ¿quién se despacha? ¿Quién tiene que demostrar que tiene toda la información? Él. Porque yo no puedo contarle a Ramiro, mira, él es un buen abogado, él ha estudiado acá sus inicios, luego ha trabajado allá, tiene estas publicaciones. Yo no puedo. Tiene que ser él. Porque él tiene que defenderse solito. Lo que puedo hacer yo en esa reunión
es como que guiarlo nada más, como que lanzarle la pelota para que vaya por el camino correcto, ¿sí o no? Ya, es un interrogatorio, solo que cambien el escenario. Ramiro es el juez a quien hay que convencer y Paolo es el testigo al que yo he llevado y que ya sé que va a decir, solo que probablemente no sabe decirlo de la manera ordenada, entonces yo tengo que guiar. ¿De acuerdo? ¿Cómo haría algo así? ¿Cómo podría ser que el testigo sea la estrella? ¿Cómo podría ser yo una especie de director de cine y Paolo sea mi Brad Pitt, ¿no? No una especie de el actor principal y yo soy el que está detrás guiando nada más. Acción y él empieza. Corte un ratito, acción otra vez, como el que lo guía. ¿Cómo se puede hacer eso? Dicen las técnicas de litigación oral con preguntas abiertas. Si tú haces preguntas abiertas, puedes permitirte tú ser el hombre detrás y que el testigo sea el rey de la escena, que el testigo sea tú el director de la película. Entonces tú le preguntas, doctora, ¿a qué se dedica usted? ¿Dónde trabaja, doctora? ¿Hace cuánto tiempo es litigante? ¿Dónde está su estudio jurídico? ¿Y qué tipo de casos conoce usted, doctor? Cuéntele a todos, cuéntele a todos. ¿Quién cuenta? Yo no sabía nada. Le pregunto a la doctora qué, cómo, cuándo, dónde, por dónde, ¿sí? Y la doctora realizará la explicación que considere pertinente. Ahorita lo hemos hecho así. En un juicio, ¿cuál es la ventaja? Yo ya sé que va a responder porque lo tengo escrito. Esa no sirve, que fue mi tercera premisa. Esa no vale para nada. Hay una excepción que ahorita vemos. Esa no sirve, pero por lo menos me sirve de guía, ¿no? Es como que mi plagia. Yo ya sé ya por dónde va a ir, entonces le voy a preguntar esto. ¿Y usted qué hacía en Cusco? Yo ya sé ya que estaba de turista, ¿sí o no? Entonces, pero mejor que ella tiene que decirlo. El testigo tiene que narrarlo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que te ayudan a hacer eso? Las preguntas abiertas. ¿Cómo son preguntas abiertas? Preguntas que permiten al testigo una explicación. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Explique usted. Esas preguntas permiten una explicación del testigo. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estés interrogando, lo que tienes que hacer son preguntas abiertas. ¿Cómo se llama usted, testigo? ¿Dónde está? ¿Quién estaba? ¿Qué, cuándo, dónde, por qué? ¿Se entiende? Y el testigo, puedes encontrarte un testigo que no quiere darte mucho, entonces ya tú lo ayudarás con tus preguntas también abiertas, ¿no? Pero síganos contando, ¿no? ¿Y qué más pasó? Y díganos, ¿cómo llegó a Eglo, doctora? Doctora, ¿cómo usted llegó a Eglo? Ya ven, con cherry incluido, ¿ven? O sea, pero siempre pregunta abierta permite que el testigo toda la información. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser posible que el testigo te dé toda la información y tú necesites algún datito más específico de la información que ya te dio. Por ejemplo,
la doctora nos dijo, yo le hice una pregunta abierta, ¿sí o no? ¿Cómo llegó a EGLO? Dijo, sí, que yo por el Facebook, pero además yo he tenido el honor de trabajar aquí en este estudio. ¿Cuál podría ser un datito más específico de lo que nos ha dicho? ¿En qué tiempo trabajó acá? Es una pregunta de tipo cerrada. ¿Por qué? Porque de la información que me ha dado, necesito un datito más concreto. ¿Se entiende? Entonces, mi pregunta cerrada es, si se acercaron en un vehículo, ¿cuál podría ser una pregunta cerrada? ¿De qué color era el vehículo? Esa es una pregunta que pide un detalle de algo que ya me dijo, ¿sí o no? Esa también está permitida. Están permitidas las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Abiertas para empezar, para que el testigo me dé toda la información. Y después, si necesito yo algún dato, una pregunta cerrada. Me encontraba yo caminando por las calles del Cusco con un amigo. ¿Qué pregunta cerrada viene? ¿Cómo se llama su amigo con el que usted está caminando por las calles del Cusco? ¿Se dan cuenta? Pero para que sea cerrada, necesariamente él tiene que haberte dado la información primero. ¿De acuerdo? Lo que está escrito no vale, ¿eh? Esto no sirve. Tiene que decirlo acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de preguntas vamos a hacer? Abiertas y cerradas. Otro detalle. Cuando tú hagas una pregunta abierta, lo que naturalmente corresponde, o bueno, lo que corresponde a la naturaleza humana, es que somos medio chismosos también nosotros. O sea, que te dicen, ¿qué hiciste hoy? Y sácate con todo, ¿no? Desde que te despertaste. Hay otros que no, hay otros que no, ¿no? Uy, ¿la has visto a María? Uy, te contara ese y empieza, ¿cierto? Puede pasar que le haces la pregunta abierta y el testigo, o puede ser que le haces la pregunta abierta y no se explaya tanto, sino que va de a poquitos, ¿no? Y tú tienes que seguir con otra abierta. En el caso en el que el testigo sí se empiece a explayar, tú tienes dos opciones. O lo dejas que se explaye todo lo que necesita él, todo lo que quiera, o lo vas cortando de a poquito, de a poquito. Señor, ¿a qué se dedica usted? Bueno, yo soy comerciante, pero por este caso vine al Cusco. No se preocupe, vamos a llegar a ese punto. Solo quería saber usted a qué se dedica. Ah, ok, sí, yo bueno, soy comerciante. Dígame, ¿cuánto gana por ser comerciante? Bueno, yo gano tanto. Pero el día que vine al Cusco, yo además estuve con un amigo. No se preocupe, vamos a llegar a ese punto. Es alguien que tú lo puedes ir, tranquilo, somos amigos. Yo lo traje, ¿sí o no? Ese punto me interesa y yo se lo preguntaré. Pero ahorita quiero otro punto. ¿Se entiende? Tú puedes escoger tu estilo. Si lo vas cortando o si simplemente lo dejas despacharte. Va a depender además de la estrategia que tengas tú. De qué cosa necesitas de él. Otro punto importante. Lo primero que tienes que hacer cuando alguien se sienta como testigo es que logre responder a la pregunta ¿quién es? Y una vez que logra responder a la pregunta ¿quién es? Recién entras a la segunda pregunta que es ¿qué sabe? Porque no importa lo que tú sepas, si es que a veces no respondes primero quién eres, ¿sí o no? Cuando se hacen las presentaciones aquí en EGLO de los ponentes, de los jurados, ¿acaso el doctor no hace primero y dice, con nosotros está el abogado, Paolo Aldea, él es abogado por la Universidad del Cusco,
tiene maestría en Washington, ¿no? Es profesor. ¿No le hace primero su presentación o no? Cosa que la gente dice, hay que escucharlo, ¿no? Y luego viene el doctor y dice, lo dejo en el uso de la palabra. Ahora sí viene, que sabe, ¿sí o no? Igualito pasa con el testigo. Primero hay que preguntarle para demostrar quién es y que es alguien que vale la pena escuchar. Y luego viene el que sabe, ¿no? Pasa mucho con los peritos, porque esa primera parte es lo que se conoce como la acreditación. Hay que levantarlo, ¿cierto? Es un especialista. Él tiene tantos años de estudio, ¿no? O en el caso del agraviado, él es un turista, es un comerciante, viene a nuestra ciudad a disfrutar de la hermosura de nuestro pueblo. Escuche lo que tiene que decir. ¿Por qué mentiría? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Primero quién es y luego qué sabe. ¿De acuerdo? Okay. Hasta ahí, ese es el interrogatorio. Ahorita lo vamos a practicar porque practicando, además ahí vamos, yo voy a intentar hacer ahora una simulación. Una vez que ha terminado, y ojo, un detalle acá, cuando tú lo has llevado a juicio a tu testigo, tú lo has llevado porque querías que él dé determinada información. Tú no dejas de hacerle preguntas hasta que él haya dicho todo lo que tú querías que diga. No te vayas a ir de ahí dejando puntos sueltos. Todo lo que querías, necesitabas que el testigo diga, todo tienes que preguntar. Y no te vas hasta que lo diga. ¿De acuerdo? Okay. Termina el interrogatorio. Le toca al que no ofreció al testigo, que en este caso sería el abogado defensor. Lo bonito del contrainterrogatorio es que las reglas cambian. Ahora quien dirige, ya no quiero que sea el testigo. Ahora quien dirige, voy a ser yo como abogado. No quiero de ti explicaciones innecesarias si es que no te las he pedido. Solo quiero que tú me ayudes como una especie de pared de rebote. ¿De acuerdo? Viene mi hijo llorando porque su mamá lo había castigado. Entonces fuimos a hablar con su mamá y yo empiezo a hablar con su mamá. Pero él ha ido al colegio toda la semana, ¿sí o no? Sí, papá, yo lo hago. Pues si él ha ido toda la semana, ¿por qué le vas a quitar? Y además en la semana no ha visto televisión. ¿No has visto televisión, sí o no? No, no he visto televisión. ¿Ya ves? No ha visto televisión. Pero además, se supone que el sábado tenía que ir a la reunión con su amigo y no fue. ¿Fuiste o no fuiste? No, papá, no fui. ¿Ya ves? No fue. Yo no necesito que él explique. Necesito yo explicarle a mi esposa que no tiene por qué castigarlo. Y él solo me sirve como una especie de pared. ¿Sí o no? ¿Quién es ahora? Ahora sí, ¿quién es el que hace las explicaciones? Y él es solamente el que me da el rebote para yo poder continuar. ¿Cómo puedes hacer eso en un contrainterrogatorio? Cambien el escenario. Mi esposa es el juez, mi hijo es el testigo, ¿cierto? Yo sigo siendo el papá que ahora hago de abogado. Entonces, yo necesito hacerle las explicaciones al juez, pero que el testigo me sirva de una especie de rebote nada más. Señor, lo cierto es que, a ver, usted nos ha dicho que llegó al Cusco, ¿correcto? Sí. Usted llega al Cusco el 15 de enero. Sí. Usted ha venido en calidad de turista. Sí. ¿Usted nos ha dicho que ha traído una GoPro a la ciudad del Cusco? Sí. Pero lo cierto es que usted no ha presentado una boleta de la GoPro, ¿correcto? No. ¿Ha presentado una fotografía de la GoPro? Tampoco, ¿verdad? No. ¿Quién está haciendo la explicación? Yo. ¿Quién es el rebote? Él. ¿El juez a quién escucha? A mí. Es como argumentación, solo que a modo de pregunta. Para que eso funcione,
¿qué tipo de pregunta tendrías que hacer? Ya no abierta, ¿sí o no? Ni siquiera cerrada. Ahora le tienes que hacer las preguntas sugestivas. Claro, claro. Doctora, usted es abogado litigante, ¿sí o no? Usted tiene su propio estudio, ¿verdad? Usted conoce casos de alimentos, ¿sí o no? ¿Cómo cambia la cosa o no? Ya no le pregunto, ¿y usted qué se dedica? No, ya no quiero que la doctora me explique a qué se dedica. Yo le voy a hacer la afirmación a modo de pregunta. ¿Se entiende? Esas son las preguntas de tipo sugestiva. ¿Qué es lo bonito? Que eso está permitido en el contrainterrogatorio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Pero Jefferson, ¿entonces quiere decir que no puedo hacer preguntas abiertas? No están prohibidas las preguntas abiertas, pero no te recomiendo que las hagas, salvo tengas la experiencia necesaria para hacerlas, o salvo la pregunta abierta que vayas a hacer trate un tema con el que el testigo no se va a explayar mucho, no vas a perder el control, porque tú tienes que tener el control mientras estás contrainterrogando. ¿Y de dónde sacas la respuesta a tu pregunta? Ya tienes la declaración. ¿Sí o no? Entonces de ahí puedes sacar, acá dice que él no puedo probar que existe la GoPro. Ah, bacán. Entonces con eso exploto, ¿no? Usted no tiene boleta, usted no tiene factura, usted no tiene foto, usted no puede probar. ¿Sí o no? Porque acá lo tengo escrito. Esto no sirve. Si no lo dice en el juicio. Pero ¿es mi guía o no? Es mi guía. Entonces a partir de ahí yo le puedo hacer preguntas sugestivas. ¿Puedes hacerle preguntas abiertas? Claro, no están prohibidas. No se recomienda. No se recomienda. Pero excepcionalmente sí podrías hacer. ¿De acuerdo? Ok. Y aquí en el contraexamen, en el contrainterrogatorio, tú tienes dos opciones que puedes combinar inclusive. No son excluyentes la una de la otra. Tú puedes cuestionar el testimonio, es decir, lo que dice este señor me sirve o lo que dice este señor no sirve. Señor, corríjame si me equivoco, pero a usted le dan un golpe al suelo, ¿verdad? Entonces, cuestionar el testimonio del testigo, ¿de acuerdo? Pero también podría, me parece que este no es el caso, pero podría ser, de ser el caso, cuestionar al testigo, ¿de acuerdo? Ya no necesariamente el testimonio, sino al testigo. ¿Sus lentes, doctora, son de medida? ¿Cuánto de medida tiene? O sea, que usted sin lentes, ya, ok. Entonces yo, claro, yo sí, si la doctora se me sentase aquí como testigo, yo puedo cuestionar lo que ella ha dicho, que es el testimonio, pero como testigo. ¿Cuestionando el testimonio? No, estoy pasa con los policías, puede pasar con los testigos agraviados. Entonces, tú tienes dos opciones que puedes combinar, o al testimonio o al testigo, ¿de acuerdo? Y no necesariamente es ataque. No es que tú siempre vas a destruir al testigo, a veces lo que necesitas más bien es esa información del testigo. Entonces la puedes obtener a través de preguntas sugestivas, ¿de acuerdo? No están prohibidas las preguntas abiertas. ¿Hasta ahí de acuerdo? Termino con esto. Yo les había dicho que esto de acá no sirve, ¿sí o no?
O sea, todo lo que se recabó antes no sirve si es que no se incorpora al juicio. Y en el caso de las declaraciones testimoniales, de la boca del testigo. Si no es así, no vale. Pero hay dos excepciones, me olvidé contar. Hay dos excepciones en las cuales esas declaraciones anteriores sí tienen valor, sí pueden servir. Uno, cuando el testigo no recuerda. ¿Qué tal si tú lo sientes y le dices, señor, ¿cómo se llama usted? No recuerdo. Pero claro, si no recuerda algún dato, pero él ya lo ha declarado antes, ¿cuántas personas eran las que lo agredieron? ¿Cuántas dice el testigo? ¿Ustedes que han leído el caso? 8 dice, ¿sí o no? Llegas a juicio, ¿cuántas personas le agredieron? No recuerdo. Ah, ¿no recuerda? Tranquilo, yo te voy a echar una mano. Ahí puedes usar la declaración previa, con la finalidad de refrescar memoria, así se llama. Creo que es el artículo 369, inciso 6 de nuestro Código Procesal Penal, si mal no me equivoco. Si tienen un código por ahí, lo verifico. El Código Procesal Penal permite que se pueda hacer uso de la declaración previa con la finalidad de refrescar la memoria al testigo. Excepción, ¿de acuerdo? Y la segunda excepción es cuando ya estás en el contra, normalmente, le preguntas y dice, señor, y después del puñete usted cayó al suelo, ¿cierto? Sí. Y usted se cubrió los ojos durante todo el tiempo que lo golpearon. No, yo sí los pude ver, me quité la mano y los empecé a ver a todititos. Uy, pero eso no dice acá en su declaración. Ah, hay un problema. Este señor en la investigación dijo una cosa y en el juicio está diciendo otra cosa. Es decir, existe una contradicción. Cuando exista una contradicción, también puedes hacer uso de la declaración previa. Sería la segunda excepción. La primera excepción para hacer uso de la declaración previa cuando el testigo no recuerda, y la segunda excepción cuando el testigo se contradice en juicio. ¿De acuerdo? Para eso existen técnicas. Para el refrescamiento de memoria está la técnica de la cara. Y para que tú puedas evidenciar contradicción tienes que hacer caca, que se llama la técnica, caca. ¿De acuerdo? Es por el, tranquilos, es por el, las iniciales, tranquilos. Todos me miraron mal. No, es la técnica, es la técnica. Claro. ¿Qué tienes que hacer? Yo les he dicho cara, ¿no? Para refrescar la memoria. Pongan ustedes ahí en su papel C-A-C-A, o perdón, R-A, ¿cierto? Que sería cara. La primera C es confirmar. Confirmar es la primera C. Aunque eso lo tenemos en material, que ahora se los compartimos sin problema. La A es acreditar, la R es recordar y la A final es acabar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haces? Le preguntas al testigo y le dices, señor, ¿cuántas personas fueron? No recuerdo. Ah, bacán, ya confirmaste. Porque el testigo tiene que decirte que no recuerda. ¿Qué viene? La acreditación. Tienes que demostrarle a todos en la sala que vas a usar una declaración que sí existe, que él ha dado. Entonces tienes que acreditarla. Entonces, señor juez, solicito permiso para hacer uso de la declaración previa con la finalidad de refrescar la memoria al testigo. Señor testigo, ¿qué es lo que le he dado? Mi declaración. ¿Cómo sabe que esa es su declaración? Porque está mi nombre. ¿De qué fecha es? De fecha tal. ¿Quiénes participaron? Fiscal, abogado. ¿Es su firma? Sí. ¿Es su DNI? Sí, perfecto. ¿Es su declaración o no? Acreditado. Ahora vamos al recordar. Por favor, léase para usted las 3 líneas que le acabo de marcar. Para usted, en silencio, tranquilo. Nadie lo va a molestar, léalo. Y va a recordar. Porque es su declaración, ¿no? Va a recordar. Lo lee, terminó de leer, perfecto. Sería la R de recordar. Y luego viene la A de acabar. ¿Cómo acabas? Le vuelves a hacer la pregunta, señor. Usted que ya recordó. ¿Cuántas personas fueron? ¿Cierto? Okay. Esa sería cara.
Ahora vamos a la otra técnica. A la otra técnica. ¿Qué sería? C, A, C, A. De ahí el término, ¿cierto? ¿Qué haces primero? Confirmas. Señor, lo cierto es que usted se tapó los ojos y no logró ver, ¿cierto? No, yo sí vi, no me tapé los ojos. ¿Confirma? Pues yo tengo aquí una declaración que dice que se tapó los ojos y no vio nada. ¿Cierto? Ok, vendría acreditar. Esta vez, como estás en el contra, puedes hacer preguntas sugestivas, ¿sí o no? Perfecto. Señor, yo leo su declaración, ¿verdad? Esa es su declaración porque está su nombre. Sí, esa declaración es del 13 de enero. Ya no es con preguntas abiertas, normalmente. Ahora podés hacer preguntas sugestivas. Terminas de acreditar la declaración. Vendría la C de confrontar. Ok, señor, léase por favor las 3 líneas que le acabo de marcar. Esta vez no me las lee en silencio. Esta vez me las lee en voz alta, para que todos aquí escuchen que usted tiene una respuesta diferente. Y la lee en voz alta. Entonces dice acá, me tapé los ojos y no vi nada. Ok. Y luego viene el acabar. En el acabar significa que tú continúas con tu interrogatorio. Hay una discusión en el Perú, pero en mi concepción nunca le debes preguntar al testigo. Si finalmente el fiscal quiere volver a preguntárselo, será su problema. Pero tú por lo menos nunca le preguntes. ¿Y por qué entonces dijo que no había visto nada? No, ese no le pregunto. Mejor así nomás, ¿cierto? Ya el fiscal le podrá preguntar y luego tú volverás a hacer un recontra, pero en principio no. Acabar significa seguir con tu contrainterrogatorio sobre otros temas que consideres importantes. ¿De acuerdo? Esa es la teoría. Esa teoría no sirve de nada sino la práctica. ¿De acuerdo? Vamos a practicar. Gracias. Gracias. Siempre didáctico. Excelente. Y bueno, complacidos con la forma didáctica y la fácil transmisión de conocimientos que nos da el doctor Jefferson Moreno. Soy un convencido de que quien transmite conocimientos de esta forma es porque ha alcanzado un nivel pues alto de conocimiento. Solo así puedes hacerlo simple. Y por eso yo cuando citan muchos autores, con esas cosas empiezo a dudar, ¿no? Como parece que es un adorno. Pero es mucho más fácil, como hemos escuchado, y realmente estamos aprendiendo. Yo le agradezco al doctor Jefferson por esa clase magistral que definitivamente nos ha regalado conocimiento y refrescamos todos nosotros. Quería hacer algunos puntos simplemente de mi posición, por decirlo de alguna manera, ¿no? La pregunta cerrada versus la pregunta sugestiva. ¿Ya? Ese es el gran debate que hay. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque los jueces no saben. No el doctor Welly, que sí sabe, sino los jueces de juzgamiento. Él sí sabe, ¿no? Y les voy a explicar de algún momento. Y entonces lo que hay que entender claramente es que la pregunta sugerida es aquella pregunta que lleva la respuesta, pero además es de información que no se ha producido en juicio. Es algo que todavía no se ha incorporado al debate. En cambio, la pregunta cerrada sí puede llevar eventualmente la respuesta, pero es sobre información que ya se ha incorporado al juicio, y entonces yo lo que hago es resaltar el aspecto más importante de la declaración, de algo que se incorporó. Si es que no ocurre así, va a haber objeción, ¿no? Va a haber objeción. Entonces, si es que ustedes hacen una pregunta cerrada, con información que se ha producido en juicio, y les objetan, ese es el argumento para responder si se la quieren excluir. ¿Ya? Recuerden bien, pregunta cerrada con información ya producida en juicio, totalmente válida, aunque importe la respuesta, no hay problema. Pregunta sugerida, que es la que está prohibida, es información que no se ha producido en juicio y yo quiero incorporarla en mi pregunta, para que eso lo diga así en el directo, ¿no? Es un tema muy importante porque les va a pasar, entonces para que puedan defender la posición y también para que sepan preguntar. Nadie habló de casacas, y yo digo, y dígame cuál es el color de la casaca. Nunca se habló de una casaca. Digo, dígame el color de la casaca.
sugerida. No hay información sobre eso. ¿Ven? Nadie habló, pero si dijeron, el muchacho usaba una casaca, ya se incorporó la información de la casaca, sí puedo hacer la información aclaratoria de qué color era la casaca. Eso sí se puede, ¿no? Entonces tienen que tener esa claridad y para ello tienen que conocer su caso. Si se han dado cuenta, el doctor se ha recontraleído el caso. Es que es así. Si tú no conoces tu caso, ni siquiera te vas a dar cuenta si es sugerida, si es cerrada, si es prohibida, vas a estar ahí sentado sin darte cuenta. Y de repente es una buena pregunta, el juez te lo objeta y tú dices, sí, señor juez, disculpe. Que lo vemos permanentemente. ¿Ya? Y por eso quería hacer este tema de la aclaración. La utilización de las declaraciones previas y que nada de lo que se ha producido, que no se ha producido en juicio, debe valer, es la regla correcta, pero que lamentablemente la Corte Suprema no la quiere usar, ¿no? Yo digo lamentablemente, ya no voy a decir quién, ¿no? Mejor ya no, pero no la quiere utilizar. Y hay un problema, el último pronunciamiento que es bien preocupante, es que la Sala Penal Permanente ha establecido que la denuncia de parte, sin abogado defensor, ¿no?, puede ser utilizada como declaración previa para refrescar memoria, evidenciar contradicción o hacer aclaración relevante, ¿no?, que es otra técnica. ¿Pero cómo? Tiene que tener las mínimas garantías para que yo pueda utilizar, pero lo ha declarado expresamente en una casación, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Por qué les comentamos? Nosotros estamos en desacuerdo, hay que luchar contra esas posiciones. ¿Por qué razón? La regla es facilísima. En el sistema acusatorio adversarial está prohibida la prueba de referencia. Todo testigo debe declarar por aquello que ha percibido, por lo que le consta, ¿no? Pero acá, ¿cómo hacen? ¿Cómo sabes esa información? Es que mi amiga me contó. Ah, o sea, tú no has visto. No, pero mi amiga me contó. Y los jueces dicen acá, vale. ¿Por qué vale? Porque se ha producido el juicio. Pero es de referencia, señor. Y en Estados Unidos tienen una regla bien básica en el Código de Reglas de Evidencia, muy interesante. Te ponen, la prueba de referencia está prohibida. Miren cómo está, punto seguido. Prueba de referencia es toda prueba producida fuera de juicio. Toda. O sea, todo lo que se ha producido antes del juicio oral es prueba de referencia y está prohibida por regla. Excepciones, si se ha muerto el testigo, o sea, cuestiones muy específicas. Y si nosotros trabajaríamos así, tendríamos pues certeza de las declaraciones. ¿Cómo están condenando en el Perú a cadena perpetua? Es increíble. La declaración de menor en cámara Gesell, que dijo que fue penetrado, un menor de 5 años. ¿Con qué se corrobora periféricamente? Con la pericia psicológica que dice que el menor presenta estresor psicológico relacionado a tema relatado. Y finalmente el cierre, que dicen, con esto ya es imposible que tengas dudas. La madre declaró en juicio. ¿Y qué declaró? Que mi hijo me dijo. ¿No es prueba de referencia? ¿Para cadena perpetua? Ese es el problema. Y por eso estamos con este problema de tantas circunstancias, tantos casos bastante complicados. Por eso tenemos que pelear, ¿ya? Las preguntas de transición también son cerradas y pueden ser hasta sugestivas, pero son permitidas y son de transición, para cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de su trabajo, ¿no? Ahora vamos a hablar de sus actividades en la ciudad de Lima el día tal, ¿no? Oye, pero nadie habló de Lima, nadie habló del día, estás incorporando informe. No, es transición. Es para ordenar la declaración. ¿Es válida? Es válida. Porque no estás incorporando en realidad información, solo le estás anunciando al testigo sobre qué se le va a preguntar, ¿ya? Confunden los jueces como que es hacer una pregunta sugerida. No es sugerida, es de transición. ¿Qué más sobre el tema? Para lo que es objeciones, utilización de declaraciones previas y introducción de prueba material, tenemos 2 módulos. El siguiente es objeciones, el cuarto, y el quinto es utilización de declaraciones previas e incorporación de prueba material. Súper interesante. Son 2 módulos, ¿no? Y uno de ellos, el siguiente, lo dicta Leonardo Moreno.
que es el gurú del derecho procesal penal en Chile. De verdad, o sea, y ustedes lo tienen que escuchar. Mío Renegón, ¿lo has escuchado? Moreno. No, mentira. Pero realmente es El líder. es el líder en Chile, ¿no? Y nuestros docentes, de verdad, los tres siguientes son internacionales, no van a poder venir por cuestiones de agenda, pero se van a conectar de manera virtual. De verdad que es un material, es un tema súper interesante. Y además nos va a aclarar lo que acá no nos aclara. Cómo utilizar las objeciones, cuándo esas objeciones son correctas. De verdad, les recomiendo, yo los he escuchado ya en los otros módulos, a uno, como el doctor Jeffrey, más o menos. Por ahí va, ¿no? Este tema de destrucción del testigo, ¿no? que lo ha tocado, depende. En un modelo acusatorio adversarial, si te corresponde destruir al testigo, pues destrúyelo, es lo que te dicen. Pero destrúyelo utilizando las técnicas. Pero nuevamente la Corte Suprema ha dicho que el contrainterrogatorio no es una forma de tortura para el testigo, ni una forma para... ¿Qué? Tenemos esos problemas. Pero, digamos, ¿qué nos ha pasado a nosotros? A quienes nosotros muchas veces les hacemos un contrainterrogatorio muy intenso a los policías. Muchas veces manipulan cosas. Todo el mundo sabe eso. Me complico un poco, digo, si sabemos que cada 16 horas se denuncia un policía por corrupción, si sabemos que las cifras dicen que cada día se vota un policía de la policía por corrupto, y esas son las cifras menores, ¿no? O sea, las que se conocen. ¿Por qué le creemos tanto? Cuando viene un ciudadano y dice, yo no le di 10 soles, señor, no, yo no le di, no, yo no le da, no, si me dio, que está. Él sacó de su billetera, no, el acta dice que el ciudadano le dio, y es el ciudadano con el policía y el acta. ¿Qué hacen los jueces? El acta. ¿Y qué aplican? Código Procesal Penal, conservación de las actas, principio de buena fe. Una desgracia, señores. Una desgracia total. Otra fuente de injusticias en nuestro país. Tenemos que pelearla. Y cuando tengan un testigo de ese tipo, sí destruyanlo. Pero, cuestión personal, digo, sé que hay posiciones. Y nosotros, si un policía que le habían pagado, nosotros sabíamos indirectamente, ¿no? ¿Qué nos tocaba? Tratarlo bonito, mire, señor, usted no puede nada. Casi llora. Felizmente el juez permitió y se cayó toda la declaración. Pero es que no nos queda otra. Esa es la forma de... Cuando estás defendiendo, tú no defiendes al agraviado, cuando eres defensor de un imputado, no tienes que colaborar con el juez ni con el fiscal, tienes que defender a tu patrocinado, dentro de la ley, obviamente. Y entonces es un tema que hay que saberlo plantear. Pero obviamente no significa que seas agresivo, que seas malcriado, que insultes al testigo, que yo he visto, ¿no? A un testigo lo trataron de homosexual, ¿no? O sea, eso ya es traspasar la vía, ¿no? De verdad, entonces son cuestiones, eso obviamente está recusado y eso merece una sanción inmediata del juez, sin ningún reparo, ¿no? Entonces son las situaciones con las cuales ustedes se van a encontrar y nosotros tratamos de plantearles cuestiones prácticas, ¿no? O sea, cuestiones reales que pasan en los tribunales para que ustedes tengan información que les sirva, porque leer un libro hay muchos, ¿no? O videos, hay muchos, ¿no? No de la calidad de los que tenemos nosotros, pero existen, ¿de acuerdo? Bueno, quería hacer esas con la venia acá de nuestro profesor, algunas aclaraciones, entonces espero que sean provechosas. Y para cerrar esta parte teórica, antes de pasar al interrogatorio o al contrainterrogatorio ya específico, que va a estar a cargo del doctor Wesley Astete, le vamos a ceder el uso de la palabra por breves minutos para que nos dé una visión desde la posición del juez. A ver, ¿cómo miran los jueces este tema de los interrogatorios, los contrainterrogatorios en el sistema, ¿no? Entonces, le concedemos, ¿está aprendido? El uso de la palabra, doctor Wesley, para que nos dé la visión del juez, ¿no? Que es en realidad quien va a decidir, estamos en sus manos, ¿no? Yo siempre digo, el sueño de todos los abogados, y tratamos de cumplirlo acá, es saber cómo piensa el juez, porque ese juez es el que va a resolver. Dense cuenta. Entonces, sí tienen eso, ya es tema de persuasión. En teoría del caso se les ha dicho persuasión, conoce a tu juez, conoce al fiscal, conoce a tu contraparte. Persuasión. ¿Listo? ¿Terminaste? Ya puede.
Termina. Estoy haciendo ahora, te estoy ayudando. ¿Listo? Entonces, con esta breve introducción, el uso de la palabra, doctor Wesley Asteterreyes. Bien, después de una charla tan buena, es difícil dar algunos detalles y precisiones, pero si lo que tenemos que decir es qué quiere el juez, qué necesita para poder absolver, condenar a una persona, es información de calidad. Y eso tiene que brindarnos el fiscal, el abogado, de acuerdo a un buen debate. Pero si van a preguntarle temas que no tienen nada que ver con el caso, vamos a pasar minutos, horas, días y reprogramar sesiones para un solo testigo que no habla lo importante y no se le pregunta lo importante. Entonces, tiene que haber mucho cuidado en las partes en entregar información de calidad para que podamos construir con eso si le damos la razón al fiscal de que es responsable o si le damos la razón al abogado de que debe absolverse. Y esto es bastante delicado, no es tan sencillo, porque ustedes cuando comiencen a interrogar van a ver que puede haber una persona que no les quiera contestar, puede haber alguien que les diga no me acuerdo, y no van a poder obtener esa información de calidad y es frustrante. O va a venir preparado por la parte que lo está proponiendo. Entonces, ¿cómo se tiene este manejo en la práctica? ¿Cómo se puede hacer buenos interrogatorios, contrainterrogatorios? Practicando. Por eso es importante asistir a este tipo de cursos donde hay práctica. Y aquí vamos a ensayar. El otro micrófono. Espérate, voy a utilizar yo. Sí, está bien. Y ahí surge la duda, ¿qué pasa si el juez realiza una pregunta prohibida? ¿Y qué pasa si el juez no sabe preguntar y hacer una pregunta sugestiva? Y se nota que está inclinando la balanza hacia cualquiera de los lados. Es como el árbitro en un partido de fútbol, no toca la pelota. Y si toca la pelota se invalida. Pero hay una excepción en el fútbol también. En una falta técnica, el árbitro entrega la pelota a uno de los del otro equipo. En casos muy extremos. Lo mismo pasa en las excepciones que no deben de convertirse en regla. Quienes deben de dar esa información de calidad son las partes. Y el juez no. Bien, y la última precisión que quería realizar, para de alguna forma también luego generar, si se puede, algún debate, es que para refrescar la memoria del testigo, para demostrar que hay contradicciones, utilizamos las declaraciones previas, siempre y cuando las declaraciones estén llevadas a cabo de acuerdo a las normas del código. Entonces, que hayan participado el fiscal, que hayan participado la defensa del imputado. En la mayoría de las carpetas, expedientes, las diligencias preliminares no participa nadie, ni el fiscal. ¿Y luego qué hacemos? Ya no se puede. Todos esos papeles no sirven. Pero ¿qué pasaría si fallece un testigo? Si está de viaje y no lo encuentran.
Hay excepciones en el código en el que se pueda dar lectura, pero ese dar lectura tiene que ser ante declaraciones previas que estén de acuerdo al código. Felizmente ahora, gracias a la pandemia, ha quedado la tecnología, podemos hacer cursos virtuales, hay personas que están en otras ciudades, en otros países y nos están viendo en vivo. Entonces los fiscales ya no sufren en ir a las comisarías, que para ellos era un castigo el turno, ¿no? Ir a las comisarías y participar de las declaraciones, de las diligencias. Ahora, si van a ver las declaraciones de las nuevas carpetas, todo es virtual. El fiscal, virtual. El abogado, virtual. Bueno, están. Ya otro tema va a ser si cuestionamos o no su credibilidad o no, están. Lo que sí ya está llegando a límites ya incomprensibles es cuando se hacen registros domiciliarios virtuales. Y estamos viendo eso. Y el fiscal ya no va a la comisaría, el abogado tampoco, entonces van a hacer una constatación domiciliaria y un registro y al policía gira la cámara para la izquierda, ahí está la cama, busca debajo de la cama, ahora gira para la derecha, está la cocina. Ya no, pues, ya no. Entonces, hay cosas buenas en la tecnología, pero también hay excesos y abusos. Bien, no nos vamos a desviar del tema, esa es la información que queríamos brindarle, necesitamos datos de calidad. Gracias. Excelente. Mientras se preparan, los primeros alumnos que van a preguntar, van a hacer la práctica en el interrogatorio y contrainterrogatorio, algunas situaciones, ¿no? En el Cusco y en varias sedes, los jueces de juzgamiento y especialmente los jueces superiores preguntan más que el fiscal y que el abogado. Y creen que como tienen prueba de oficio y pueden preguntar para aclaración, están haciendo lo correcto. Esto es inaudito en el sistema que tenemos. Pero como bien dice el doctor Wesley, ¿por qué pasa eso? Porque no se quieren preparar en esta situación. Solo tienen poder. Y eso tenemos que objetar. Los jueces, especialmente los superiores, se enojan hasta el tuétano cuando le dices: objeción, señor juez, su pregunta es sugerida, su pregunta es prohibida, su pregunta es capciosa. Yo soy el juez, te dice. Sí, señor juez, felizmente se está grabando, le contestó. Porque no puede ser, no porque sea juez puede violar las reglas. O sea, si las partes no pueden, el que excepcionalmente había intervenido es que controla menos, pues. Menos, pero sucede todos los días. Este tema que ha tocado el doctor Wesley de estas diligencias que hacen en domicilio los fiscales de manera virtual es un escándalo. Eso se hizo eventualmente durante la pandemia, cuando había inamovilidad pues obligatoria, que es otra cosa. Y obviamente no se debe aceptar, y tenemos una práctica constante también en las fiscalías que ya se han acostumbrado a que ellos no toman las declaraciones, todo toma el asistente de función fiscal. El fiscal no está, y después firma, y después quieren utilizar esa declaración, y el problema es que nosotros no objetamos, pues. El abogado tiene la culpa por permitir esas cosas. Es que a veces conviene. Bueno, pues cómodo, ¿no? Entonces no te quejes, pues, ¿ves? Esa es una crítica a los abogados. No te quejes, no te quejes. Si el fiscal es acucioso, mejor que pregunte el asistente, ¿no? Más o menos ese es el criterio, ¿no? Pero no tenemos que hacer. Y un tercer tema que tenemos bastante complicado es el tipo de preguntas que realiza la policía o la fiscalía. Todas son sugeridas, compuestas. Y los abogados no objetan, y si objetas no quieren dejar constancia. Y tenemos un problema, ¿no? Nos sucede, no queremos pelearnos con el fiscal si estamos en diligencias preliminares, porque dependemos la formalización o no formalización con ellos. Pero ahí viene un gran problema. ¿Por qué razón se agudiza este problema y tenemos que repensarlo? Si tenemos que permitir. Nuevamente la Corte Suprema, ¿no? La Sala Permanente, ha establecido una casación que cuando se lee una declaración, porque se permite escandalosamente en muchos casos en nuestro sistema, pero bueno, cuando se lee,
No se puede objetar ni la pregunta ni la respuesta, ni decir que era capciosa, aunque sea evidente. Se lee tal como está. Y si no hemos hecho control, se va a leer, se va a incorporar información bastante perjudicial. Y entonces eso es lo que tenemos que controlar. Por eso acá en EGLO les pedimos y les transmitimos información práctica. Tienen que intervenir, tienen que objetar, no permitan esas situaciones, salvo que por un tema estratégico, claro, me convenga, ¿no?